Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y hoy te quiero compartir pues algo de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y sobre todo con esto que es el manejo de la voz en todos sus aspectos posibles que he conocido. Y esto es porque considero que nuestra voz es uno de los más extraordinarios instrumentos que tenemos tanto para nosotros mismos como para todo lo que nos rodea. A través de nuestra voz podemos bendecir o podemos inclusive también maldecir. En realidad es una gran herramienta. Y es por esto que a lo largo de mi vida he trabajado diferentes estilos precisamente para poder expresar el tipo de arte que a mí me gusta compartir. Uno de los primeros que desarrollé, por ejemplo, pues fue el canto gregoriano. Y sí, yo sé que puede sonar un poquito chistoso si lo hago, pero quiero hacerlo para que veas pues cómo a lo largo de mi vida he trabajado diferentes tipos de cantos y para qué sirven. En el caso particular del canto gregoriano, es un canto que fue diseñado para meter a la mente a estados profundos de trance, de tranquilidad y de profunda paz. Entonces para esto voy a hacer ese sonido y para que se escuche mejor tengo que poner eco, porque sin el eco pues se escucha un tanto chistoso y para ello tengo que bloquear un canal que aquí estoy viendo y activar el del eco y te voy a enseñar cómo suena la voz gregoriana. Me desafiné un poquito, pero de nuevo. Y bueno, pues así es como suena el canto gregoriano y después, pues a lo largo de esto, obviamente, pues también incluye, por ejemplo, las voces de la ópera, que la verdad es que nunca he sabido muy bien qué es esto de contralto y de soprano, porque toda mi vida he sido pues un músico lírico, un autodidacta, pero también aprendí a manejar diferentes aspectos de la ópera y desde voces graves hasta un poquito más agudas. Vamos a ver qué tal me sale. Así que vamos con la grave y pues tengo que poner el eco, si no, no va a sonar bien. Si me preguntan, la verdad es que ni siquiera sé enseñarlo porque es algo que, pues, al estarlo escuchando, es como si mi cerebro supiera de alguna manera cómo imitar ese tipo de voces. Otra de las voces que me encanta y que me parece fascinante es el canto de garganta, tiene otro nombre que ahorita no recuerdo, y que es algo así como el canto armónico, y hay una versión que es la versión, vamos a decir, aguda, y la versión grave que por ejemplo practican los monjes en el Tíbet, o los monjes gyuto, o también algunos monjes Bon. Y esta voz a mí me encanta, aunque a mucha gente que está muy atrapada en narrativas occidentales le da muchísimo miedo, y es este tipo de voz con las cuales he grabado algunos mantras aquí en este canal. Y bueno, ahí te va. Activamos el eco y suena así. Entonces, bueno, esa es una, y el canto armónico, que es un poco más agudo, es así. Y como puedes ver, pues utilizo diferentes tipos de cantos para las diferentes, vamos a decir, músicas que creo en este canal. Y también, por ejemplo, pues puedo también hacer que mi voz sea un poquito más aguda cuando, por ejemplo, estoy platicando algo muy interesante y que me empiezo a acelerar y hago que la voz suene más aguda. Pero también hay una manera en que me gusta hacerla que suena mucho más grave. Y este cambio en mis voces produce que muchas personas, a veces al escuchar un tipo de voz
voz o hacerla de cierta manera, sientan que no es mi voz o que estoy haciendo algo muy extraño. Pero en realidad pues no es nada de eso, simplemente que me gusta manejar diferentes tipos de tonos de voces. Ahora, regresando a lo que dije al principio, la voz, por ejemplo, gregoriana estaba hecha y está hecha precisamente para meter en trance y sentir mucha tranquilidad, mucha paz. Los cantos de la ópera pues son cantos precisamente que en ese paradigma, en esa narrativa pues se consideran cantos que son muy elegantes, muy bellos, muy bonitos, y el canto de garganta o el canto armónico pues es algo bien interesante a nivel biológico, porque las cuerdas vocales, alguna vez un amigo me explicó que hacían como una especie de torsión, muy loco este efecto. Y lo que sucede es que al hacer esos graves, estás produciendo un montón de armónicos que son como unos tonos o semitonos que se están produciendo al mismo tiempo. Es como si fueran un montón de diferentes frecuencias que están trabajando ahí. Y en el caso del overtone o el agudo, pues si te percatas de su sonido, vas a ver cómo existe como un agudito, que esos son los armónicos de sonido, que van haciendo diferentes frecuencias. Y estas frecuencias que se producen con el overtone o el canto armónico agudo y también el grave, pues sí tienen ciertos efectos a nivel, vamos a decir, neuronal, cerebral, e inclusive algunos investigadores dicen, y yo lo he visto, pues también tiene efectos en el campo áurico. Es como si armonizara el campo áurico. Pero es interesante cómo los cantos pueden producir diferentes estados en nuestra psique. Otro también que me gusta hacer muchísimo y que de seguro has oído, pues es el canto tipo Lakota. Vamos a ver si me sale. Y lo hago desde grave hasta también un tanto agudo. Y es así. Y esto me recuerda también un tipo de canto que también se escucha o se utiliza mucho en Mongolia y en estos países, vamos a decir, hasta en Siberia, y que es un tipo de canto que suena un poquito como el canto nativo, pero con algunos agudos muy interesantes. A ver si me sale. Ahí va. Y bueno, ese es otro tipo de canto, y como puedes ver, a mí es algo que me fascina, y te invito por favor a que te des el permiso de jugar con tu voz, de trabajar con tu voz, y te des cuenta cómo puedes usarla para generar para ti mismo, desde sonidos suaves, sonidos tranquilos, hasta sonidos que te llenen de energía, que te llenen de fuerza. Interesante todo esto que te estoy comentando, porque pocas personas se dan cuenta que la voz es un gran instrumento que podemos usar para muchísimos fines, y sobre todo para trabajar con nosotros mismos. Una de las cosas que también me encanta hacer es que, por ejemplo, tomo una frecuencia 432 Hz o algún otro tipo de frecuencia, 136.10 Hz, etcétera, que tienen funciones específicas, y lo que hago es que meto mi voz exactamente en el mismo tono, y cuando hago eso es como si fueran teclados, pero no son teclados, sino que en realidad es mi voz. Así que bueno, espero que este video locochón e interesante te guste, te inspire, te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés, y se despide tu amigo Iván Donaldson, y ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad, y recuerda siempre que hay que creer para poder ver, y ya me voy. Abrazo de luz.